¿Alguien ha escuchado la frase para atrás ni para agarrar impulso? Y en la vida de Cristo, mis hermanos, en la vida cristiana, esta frase debe ser la visión que tenemos nosotros de nuestra vida. No volver a ser lo que antes fuimos, no volvernos a perder, no estar como tan débiles espiritualmente que alguna circunstancia nos saque del camino o nos saque de la casa del Padre. Cada uno de nosotros sabe cuánto nos ha costado dejar lo que antes éramos y venir a un lugar de rescate, de seguridad y asegurar nuestra alma para salvación eterna. Cuando hubo el temblor aquí en Bogotá, ¿eso fue cuando? ¿El viernes pasado? El viernes que pasó hizo 8 días. Pensé en el terremoto de Turquía, porque fue más o menos a esa misma hora, y como en un instante la vida se perdió, de casi 50,000 personas murieron. Y pensaba dentro de mi corazón, ¿cuántas personas se acuestan desconectados de Dios? O se acuestan en relaciones rotas con otros, o se acuestan mal geniados. Y en un instante se puede perder el alma. Se puede perder la vida, pero el alma también. Hoy hablamos de la triste estadística a nivel mundial de las personas que desertaron de la fe en pandemia. Entre un 20 y un 40% de todas las iglesias desertaron de la fe. Y una de las historias, hermanos, en forma de parábola que Jesús nos dejó fue la del hijo pródigo, para enseñarnos la importancia de mantenernos en casa. Diga conmigo, quiero mantenerme en casa. Pero no en la casa esta, sino en la casa del Padre, en la casa del Padre Celestial. Entonces, aunque el énfasis del pasaje nos lleva al amor del Padre por el pecador, ese es el énfasis del pasaje. Hoy vamos a hablar de los peligros que enfrentamos a diario, que en algún momento nos lleva a salir de la casa del Padre, a ganarnos en algún momento un sufrimiento inesperado y hasta perder la salvación. Y entonces vamos a dirigirnos a Lucas 15, 11 hasta el 32. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Recuerden, es una historia en forma de parábola, una parábola en forma de historia mejor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, ¿qué dijo? Desperdició. Sí tenemos el apoyo en pantalla del pasaje. Ok, muy bien. Volvemos al versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, digan conmigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Qué hizo el hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. ¿Dónde vamos? (28) Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ¿cuando vino qué? Y no podría haber dicho cuando vino mi hermano. Tu hijo, ese desdichado, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hijo era muerto y ha revivido, se había perdido, diga conmigo, perdido, y es hallado. Muy bien, surge una pregunta. Este hijo se fue de la casa. La pregunta es: ¿por qué los hijos dejan la casa? ¿Por qué los hijos dejan la casa? Y cuando hablo de casa, hablo de la fe, hablo de la casa del Padre, hablo de la vida cristiana. ¿Por qué dejan el amor del Padre, los beneficios de la casa, la vida cómoda, para irse a aventurar, a tener cosas que no son realmente lo que debieran estar disfrutando? Entonces vamos a mirar algunas. Voy a plantear algunas hipótesis. No dice la Biblia, pero voy a plantear algunas hipótesis de lo que podría ser por qué el hijo se fue de la casa. Lo primero que podríamos decir es un desacuerdo con su hermano. Un desacuerdo con su hermano. Al parecer esos dos no se llevaban muy bien, y esto nos lo deja ver la actitud del hermano mayor cuando llegó ese hermano menor. Lo recibió con gozo. Estaba perdido el hombre. Cualquiera de nosotros, hermano, que sepa que su hijo está perdido, o que su hermano mejor está perdido y que regresa, debe generarle una alegría. Pero al parecer no le generó ninguna alegría. Al contrario, criticó al papá porque lo había recibido y porque le había hecho fiesta. Pero el corazón de padre es corazón de padre, y si llega su hijo, pues lo va a recibir. Espero eso de los padres, de todos los padres. Pero como aquí se está refiriendo al Padre Celestial, el Padre Celestial nos recibe como vengamos y en cualquier tiempo cuando vengamos, y en el estado en que vengamos, gloria al Señor, Él siempre nos recibe. Pero bueno, esto no lo hizo el hermano mayor. El hermano mayor se enojó, y creo que las relaciones entre ellos no eran muy buenas. Alguna situación hostil había entre los dos, y le hizo pensar que debería ir de casa y librarse de su hermano, de esa enemistad, de ese ambiente hostil. Ahora, conflictos entre hermanos alejan a muchos de la iglesia. Conflictos entre hermanos alejan a muchos de la fe. Muchas veces, hermanos, se ha pensado que la iglesia es la institución donde reina la perfecta unidad y se vive carencia absoluta de conflictos, hasta que tenemos el primero o sabemos del primero. Creíamos que la iglesia era perfecta, y en algún momento dijimos: allá no hay conflictos, ni voy a conflictar con nadie, no voy a tener conflictos jamás.
Hasta que llegó el mal testimonio, la persona carnal o en algún momento la exaltación de uno mismo y se dio cuenta que había conflictos. Siempre habrá conflictos. El apóstol Pablo dijo: es necesario que los haya. En medio de la iglesia le dijo a Corinto: es necesario que los haya para saber cuáles son los hermanos verdaderos. ¿Alguna vez ha pensado, mi hermano, en los conflictos que hubo entre personajes bíblicos? Mis hermanos, en los primeros capítulos de Génesis encontramos varios. El primero, que Caín mató a Abel. Eso es una cosa impresionante. ¿Cómo así que los que fueron producto del primer hombre, la descendencia del primer hombre y la primera mujer, que sabían que era Dios quien que los había creado, y su hermano mata al hermano? Se comete el primer fratricidio. Luego también, hermanos, Lamec más adelante nos dice que mató a un señor porque le dio un golpe. Lo mató. Un Lamec que no es el Lamec de la descendencia de Set. Luego tenemos el conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, que peleaban. Luego tenemos el conflicto entre Agar y Sara. Y tenemos a un Abraham enojado y a una Sara enojada, y ellos en conflicto también. Esto es natural, que haya conflictos. Lo importante es no dejar que el conflicto dañe, no salir corriendo. Hay muchos hermanos que se van de la iglesia y salen corriendo porque hubo un conflicto y no hay madurez para arreglar los conflictos. Ahora, no porque se vaya tiene que arreglar el conflicto, sino que dentro también tenemos que saber arreglar conflictos. Este mundo está lleno de personas que manifiestan un espíritu de independencia, que el espíritu de independencia en algún momento fomenta el orgullo, el egoísmo, la competitividad y todas estas cosas, hermanos, y todos se dejan contagiar por actitudes insanas. Y esto, hermanos, hace daño, y muchos han dejado la iglesia por conflictos con hermanos. No se pierda por un conflicto, arréglelo. Amén. Arréglelo. Hay conflictos entre esposos, hay conflictos entre hermanos en casa, hay conflictos por asuntos de deudas, préstamo de plata, tantas cosas que suceden cuando entran en una sociedad, la sociedad no funcionó. Todo eso genera conflictos entre hermanos, y muchos dicen: no, por culpa de él, por culpa del hermano, dejé la fe, me fui de la iglesia, me descarrié, me perdí. Y no podemos permitir eso. Por eso la Biblia tiene tantas herramientas, hermanos, tan bonitas herramientas para que haya comunión. Y una de las herramientas maravillosas que tenemos es la humildad. Y la humildad nos lleva a reconocer una falta, a pedir perdón, pero la humildad también nos lleva a perdonar. ¿No es bonito esto? Hay conflictos, cada uno reconozca su falta, pida perdón, y el otro perdone, y listo, se arregló el conflicto. Y andamos en comunión, en unidad, como dice la Biblia que tenemos que andar. Uno en Cristo. Diga conmigo: uno en Cristo. Segunda cosa por la cual el muchacho pudo salir de la casa: envidia. Envidia. Al momento de repartir una herencia, por ley, al mayor le correspondía una doble porción al primogénito. Eso era la ley, que el primogénito si repartían una herencia le correspondía una doble porción. La Biblia dice, hermanos, que aquí en esta historia el padre les repartió los bienes. Quiere decir que a uno le tocó 2/3 de la herencia, y como eran solo 2, el otro solamente 1/3. Y de pronto dice el hermano: ¿y por qué mi hermano tiene que tener 2? Y bueno, tal vez él conocía o no conocía la ley. Repito, es una parábola. Pero, hermanos, dice: ¿y este por qué tiene que tener más? Yo no soporto esto, me voy de la casa. Me voy de la casa. Y es interesante esto, hermanos, que
que este muchacho dice, pidió su tercio, pidió su herencia y se fue y la malgastó. El otro quedó con sus 2 tercios. En este caso hipotético, el envidioso sale de la casa con plata, pero sin madurez para manejarla, sin madurez para enfrentar lo que vendría. ¿Y en qué terminó? Malgastando el dinero. Malgastando. Hermanos, la vida de José, aunque es caso contrario, a José le tenían envidia. Puede que este muchacho dijo, aquí hay algo mayor, yo tengo algo menor, mejor yo no puedo ver que mi hermano disfruta de su doble porción, entonces yo me voy. Pero hermanos, la envidia ha sido uno de los factores que más ha ayudado también a que muchos dejen la iglesia, La vida de José, por ejemplo, en la envidia le causó muchísimo daño. Es uno de los más grandes ejemplos de la Biblia en los que aquellos que a raíz de los celos sufrieron en gran manera. Desde su juventud, las Escrituras nos enseñan que Dios había dado a José grandes sueños que despierta la envidia, los sueños, los anhelos. ¿Qué puede despertar la envidia? El estado económico de unos frente a mi estado económico. ¿Qué puede generar envidia? Los dones y los talentos que una persona tenga. Dice, esto puede generar envidia, y hay personas que no pueden vivir con ello. ¿Qué puede? La inteligencia y la sabiduría también pueden generar envidia. Una serie de cosas. ¿Y qué generó la envidia de los hermanos en José? Los sueños que él tenía de autoridad, que Dios le había dado de autoridad. Dice la Biblia que José soñó un sueño y dice que había 7 vacas. Bueno, este no fue el sueño de allí, que habían unas espigas, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Que estaban recogiendo trigo y los manojos de los hermanos se inclinaban al manojo de él. Y eso eran sueños de grandeza. ¿Quién no puede tener sueños de grandeza? Todo hijo de Dios debe soñar en grande, ¿sí o no? Todo hijo de Dios debe soñar en grande. Ustedes tienen sueño grande, ¿cierto? Cada uno. Porque tenemos un Dios grande, debemos soñar en grande. Pero a veces esos sueños despiertan la envidia de los demás. Sus hermanos llegaron, hermanos, al lugar donde no podían relacionarse con José sin tener conflictos y hostilidad. Las bendiciones de Dios en algún momento también despiertan la envidia del otro. Y en la iglesia debemos combatir esto totalmente, porque tenemos un Padre Dios que todo lo que pidamos, dice la Biblia, el Padre Él nos lo va a dar si es su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad. Muchos dejan la casa porque no pueden soportar que su hermano sea bendecido abundantemente, y tal vez al doble, tal vez al triple, y dejan la casa y se pierden en algún momento. Entre familias hay gente que tiene envidia. ¿Cuánto daño, mis hermanos, puede la envidia ocasionar sobre la vida de una persona? En el libro de Génesis, al describir lo que le hicieron a José, más adelante dice: los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron. Y habla de sus hermanos, que lo atacaron con furor, lo asaetearon por la envidia. ¿Qué actitud hubiéramos tomado nosotros frente a José? Seguro algunos quizás nos hubiéramos amargado. Yo admiro a José, es uno de mis personajes favoritos. Como este hombre que lo vendieron, que trataron de matarlo por envidia, lo metieron allá en una cisterna, de allá lo libró Rubén, lo vendieron a los ismaelitas, esto lo vendieron allá a Egipto, fue esclavo de Potifar, estuvo en una cárcel por tantos años, y luego el Señor lo sacó de la miseria a la grandeza, y fue aquel hombre el gobernador, el primer ministro de Egipto. Y cuando llega
llegan sus hermanos, este hombre tiene un corazón tan sano, tiene una conexión tan bonita con Dios, que él ya había procesado todo el daño que la envidia les había hecho, que sus hermanos le habían hecho. Él lo había procesado, y cuando llegan sus hermanos los bendice. Cuando se descubre y es el gran José, él no dice: ahora me las van a pagar, sino que él, al contrario, los bendice, les da mercado después de una situación ahí un poquito de José, de poder decir: yo quiero conocer a mis hermanos, a ver cómo están. Y del viaje allá a Egipto, vuelvan hasta Canaán, vuelvan otra vez a Egipto, él se descubre y les dice: no se arrepientan de haberme vendido. No es hora de llorar, es tiempo de gozarnos. Y los abraza y llora con ellos. Mi hermano, eso es personas cristianas que saben procesar el daño que la envidia les da y el daño que la envidia les hace, y no se ponen en una raíz de amargura. Hay personas que viven amargadas en su corazón por daños que han recibido, y esto, mis hermanos, debemos procesarlo con Dios, porque Dios nuestras amarguras las torna dulzura. Bueno, este salió corriendo. Hermanos, nosotros no podemos por qué dejarnos amargar. La Biblia dice en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si somos envidiados y nos han hecho daño, procesémoslo con Dios. Pero si hay envidia por alguna situación, hermanos, vayamos al Señor y llevemos eso que está causando ahí alguna cosita de resquemor, de inquietud, llevémosla, porque podemos terminar perdidos. Tercera cosa: ¿aburrido de cumplir reglas? Tal vez esta es una de las cosas que también el hijo pródigo se cansó. ¿Saben que muchos se cansan de la buena vida? ¿Sabían ustedes eso? Algunos se cansan de vivir bien. ¿Qué le faltaba al hijo, a este pródigo en la casa? Nada. Es más, su herencia le fue adelantada, porque la Biblia dice que le pidió la herencia y él se la repartió. Le dio a uno su tercio, supongo que era mucha plata, y al otro le dio los 2 tercios porque era el primogénito. Estaba disfrutando todo, pero de pronto había reglas en la casa. Mire, llegue a tal hora, esta es la hora en que debe llegar. No consumas licor, no llegues borracho. Es decir, todas las reglas que hay en casa. ¿Sería que este muchacho se cansó de cumplir reglas? Papá, ¿y por qué tengo que cumplir reglas? Pues para mantenerse disfrutando de todas las bendiciones que hay en casa. Hablando desde el contexto de familia, algunos toman su propio camino, muchachos, sin ser el tiempo, y terminan en un campo de dolor y sufrimiento. Siempre oré a Dios que el día que mis hijos salieran de la casa, salían casados y salían bendecidos por los papás. Y algunos salen a la locura: ay, no, es que yo quiero mi libertad, quiero ser libre. Ay, hermanos, esto de libertad es un problema. ¿Qué es libertad? Libertad es estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, por un deber, por una disciplina. Pero también libertad es estado o condición de quien no es esclavo, estado de quien no está preso. Escúchenme bien: libertad es cumplir leyes. ¿Sí o no?
Digan conmigo, libertad es cumplir leyes. ¿Quiénes están presos? Los que violaron las leyes, los que no cumplieron las leyes. Y hermanos queridos, algunos muchachos dicen: yo quiero salir de mi casa porque quiero mi libertad. Y lo que de pronto dijo el hijo pródigo es: yo quiero mi libertad, yo quiero hacer lo que a mí se me dé la gana. Hacer lo que se le da la gana no es libertad, finalmente termina en esclavitud. Y lo que hizo el hijo pródigo es que su libertad se le convirtió en una esclavitud, porque no supo manejar lo que él quería, y llegó a un lugar a trabajar. Después de haberse gastado toda la platica, llegó a trabajar bajo esclavitud de un amo que no era su padre. ¿Cómo es que muchos dejan al padre y van y se someten a la esclavitud de la mundanalidad, y se someten a la esclavitud de la carnalidad, del pecado? Y usted dice: no, Dios me libre. Pero es que yo he conocido personas que han estado muy firmes en la fe, y en algún momento se han desviado porque dicen: en la iglesia exigen mucho, hay muchas leyes, hay muchas normas. Y hermanos, es que la iglesia no es la que exige. Nosotros tenemos que predicar a Dios, y si predicamos a Dios, tenemos que predicar mandamientos. Amén. Mandamientos, eso es lo que predicamos: mandatos, leyes, preceptos. Y hermanos queridos, no es la iglesia la que exige, es el santo libro, la palabra de Dios, que exige que cumplamos mandamientos. Aleluya. Cuando nosotros miramos las bendiciones de Dios de Deuteronomio 28, dice: si cumplieres los mandamientos que yo te ordeno hoy, todas estas bendiciones seguirán. Cuando nos sometemos a los mandamientos de Dios, cuando nos sometemos a la Biblia sin cuestionarlos. Por ahí en redes sociales estos días alguien que decía: los predicadores hablan mucho de las relaciones de matrimonio, de sexualidad, y juzgan la sexualidad fuera del matrimonio. Por Dios, es que es un mandato que la sexualidad se guarda para el matrimonio. Lo demás se llama adulterio, se llama fornicación, se llama la fornicación, que es porneia en el griego, habla de pornografía, habla de todo esto, mis hermanos, que son pecados sexuales. Todo pecado sexual es porneia, y eso es fornicación. Eso la Biblia dice que nos tenemos que apartar de ello. Amén. Entonces, leyes tenemos, mandamientos tenemos, porque los mandamientos, al cumplirlos, son bendición para quien los cumple. Cuando el muchacho se somete a las reglas del hogar, tiene todo lo del hogar. Tiene su camita bien, tiene su comida, tiene su estudio, tiene todo, y ahí está el muchacho en la casa, pero hay reglas. Yo creo que todo papá debe tener reglas en su casa. No de las reglas para cascarle a los muchachos, pero también. Pero mandatos, normas de comportamiento. Y hay de aquellos que salen y pierden su vida. Ahora, a pesar de la definición literal de la libertad, la cual hace referencia a lo opuesto que es cautiverio, o es esclavitud y servidumbre moral, espiritual o física, en la Biblia no se emplea este sentido, pues Jesús, aunque sí fue enviado para liberarnos, no era esta clase de libertad que hacía referencia el Señor Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor confronta a los fariseos? Les dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando el Hijo nos liberta, llegamos nosotros a salir de la esclavitud, de la mundanalidad y del pecado, de la enfermedad, de todo eso que nos esclaviza. Y si estamos bajo el señorío de Jesús, empezamos a cumplir los requisitos. Él dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga.
Quien se va con Jesús y lleva el yugo, no es el yugo de esclavitud, sino es un yugo fácil y una carga ligera, no pesada. Algunos dicen, ay, esa vida cristiana tan difícil que es. No se es difícil cuando se vive en el Espíritu. No se es difícil cuando se vive en conexión con Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Escuchen bien esto que le respondieron los judíos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Por Dios. ¿Dónde estaba la historia cuando les contestaban esto? ¿Dónde estaba la historia de Egipto? ¿Dónde estaba la historia del imperio asirio? ¿Dónde estaba la historia de los babilonios? ¿Dónde estaba la historia de los medopersas que los persiguieron, que los esclavizaron? ¿Dónde estaba la historia de los griegos? ¿Dónde estaba en el momento? Eran esclavos romanos. Y dicen, no, nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Jesús hacía referencia a la libertad que se obtiene al no ser prisioneros del pecado. Cumplimos leyes, cumplimos mandatos, cumplimos mandamientos, que muchos dicen tanta exigencia, tanta regla, tanta prédica, tanta cosa allá en la iglesia de exigencia, yo mejor no sigo. Se cansan de cumplir reglas, se cansan de estar libres y van a estar esclavos. Yo he conocido a muchos que han vuelto atrás. Un hombre que fue prácticamente el promotor de que nosotros tuviéramos un centro de rehabilitación para drogadictos hace unos 25, 30 años. Y este hombre estaba en una bendición de su primer amor y predicaba. Y bueno, fue aquel que dijo, tenemos que ir a predicarle a los drogadictos. Yo le dije, sí, tenemos, pero tú no estás preparado todavía, no vayas. Pero es que ellos se están perdiendo, pastor, y yo tengo que ganarlos. No vayas, no estás preparado. Todavía espera un tiempito, y si tú tienes ese ministerio, el Señor te lo va a confirmar. Y dijo, no, yo voy a predicarles. Es que terminó volviendo al vicio. Porque no tenía la suficiente madurez para ello. Mis hermanos, si estamos en la casa del Padre, los mandamientos no son gravosos, son bendición para nosotros. Cumplir reglas, cumplir mandamientos. El Señor nos dice que eso trae bendición. Amén. Pero ¿qué otra cosa puede sacarlos de la casa? La invitación de unos amigos. ¿Sería que este muchacho tenía amistades que le influenciaron a que saliera de la casa? Hubo alguien por allá que le estaba en sus citas de amistad diciéndole, bueno, ¿y qué haces en la casa? Ese señor allá les exige a ustedes demasiado, sal de la casa. Muchos cristianos tienen amigos que son influencia para mal, En su vida cristiana no han sabido elegir sus amistades y han terminado dejando la casa del Padre y se encuentran perdidos. ¿Saben qué, hermanos? El apóstol Pablo le dice a los corintios en la primera carta, capítulo 15, versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es su conversación y qué clase de amigos tienes, mi hermano? Amistades. Estamos hablando sobre hipótesis. Tal vez algunos invitaban a aquel muchacho a que se fuera con ellos. Muchos se reúnen solo a hablar mal de la iglesia en muchas ocasiones. Esta clase de amigos no le conviene a una persona. Si usted habla mal, hablar mal de la iglesia es como hablar mal de la mamá. Y muchos solamente ven
punticos negros, allá hay tantos errores, mis hermanos. Ninguna iglesia es perfecta. Y dijo alguno, cuando usted encuentre la iglesia perfecta y usted entre allá, deja de ser perfecta. No hay iglesia perfecta. Todos somos seres falibles, en algún momento pecadores. Le pedimos perdón a Dios por nuestras fallas. Gracias al Señor tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Gracias al Señor tenemos a un Dios misericordioso que cuando vamos a Él siempre nos perdona, pero no somos perfectos. Buscar siempre los errores, y estos amigos que dicen la iglesia tiene esto y esto, no encuentran nada bueno en la iglesia, y hay muchas personas así. Terminan saliéndose de ella, visitando una, la otra y buscando la iglesia perfecta. Finalmente no están ni en una ni en la otra, ni de la que se fueron, sino por allá en el mundo, desperdiciando sus dones, desperdiciando sus talentos, desperdiciando sus ministerios, porque no supo acomodarse en el lugar donde Dios lo colocó. ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Cuáles son sus amistades? Una vez nos convertimos al Señor, tenemos que saber seleccionar amistades. Cuando yo le estaba enseñando a mis hijos sobre amistades en el colegio, yo siempre les dije, tú tienes que discernir qué clase de amistad te conviene. Si tú tienes una persona que es influencia sobre ti, que él te influencie para bien, nunca para mal, porque si esa persona es influencia para mal, no te conviene la amistad. No te conviene la amistad. Pero si tú eres influencia siempre para bien, influencia siempre con el evangelio, influencia siempre con la palabra. Mis hermanos, hay personas muy débiles de carácter que se dejan influenciar rápidamente por el vicio y lo sacan del camino. Están influenciando para mal. ¿Usted qué hace allá en esa iglesia? ¿Usted qué hace regalándole la plata al pastor? Es lo que dicen. ¿Usted qué hace allá llevando sus diezmos y sus ofrendas? ¿Usted qué hace allá aleluyando mientras puede estar produciendo plata? ¿Usted qué hace allá desperdiciando su tiempo en un día de ayuno? ¿Qué hace allá? Es mejor perder un amigo y decirle, tu amistad no me conviene, que perder el alma en el infierno. Digámosle al Señor, Señor, de verdad, ayúdame. Mire, yo tuve esa experiencia amarga. Yo tuve un principio de evangelio en una iglesia cristiana. Y llegué a encontrarme con una persona en el colegio. Yo estaba estudiando y esta persona trató de sacarme del camino, y no solamente lo trató, lo logró. 2 años después me convertí en esta iglesia precisamente. Pero su mal testimonio influyó. Yo era una persona débil de carácter e influyó tanto en mí que me sacó del camino y volví a perderme. Tenga cuidado con aquellos que te hablan mal. Ten cuidado con aquellos que te hablan chismes. Ten cuidado con aquellos que te hablan mal de la iglesia, que te hablan mal del evangelio. Ten cuidado con ello. Mantente firme. No te salgas de la casa del Padre. No te pierdas. Otra cosa que supongo sacó aquel muchacho de la casa, una invitación de los placeres. La Biblia nos dice que este muchacho, en el versículo 13, no muchos días juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, no sé quién le trajo el chisme al hermano mayor, pero el hermano mayor le dice al papá, ¿cómo es que tú recibes a este que se gastó la plata con rameras?
Quiere decir que él estuvo gastando todo lo que el papá le dio en la mundanalidad, en los placeres. Hoy en día, mis hermanos, la invitación está en todas las redes sociales. Los deseos de la carne llaman demasiado. Las películas hoy, hermanos, hay que tener un cuidado impresionante. En las películas de televisión o en las películas de cine, un cuidado impresionante, porque siempre ahí está detrás la lujuria, ahí está detrás el pecado, está detrás el adulterio. No quiere decir, hermanos, que no miremos ninguna, sino que sepamos, hermanos, discernir y colar todas aquellas cosas, porque en algún momento están, hermanos, influyendo tanto que de tanto ver u oír, la persona termina dejando la casa del Padre y perdiéndose. Pablo es fuerte con las iglesias de los Gálatas. La Biblia nos dice que las iglesias de los Gálatas, que fueron las primeras iglesias que él ganó en su primer viaje misionero, eran 3: Listra, Derbe e Iconio. Estas eran las 3 iglesias de los Gálatas. Estaban en la región de Galacia. Y resulta que él les hace una visita luego y las encuentra con que están en una situación, hermanos, de una falsa doctrina. Están allá enfrascados en unos conflictos y él les dice lo siguiente: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Y lo llama necedad y les dice: por favor, reflexionen. Ustedes estaban viviendo la vida en el Espíritu, y es que hay 2 caminos. Ustedes tal vez se acuerdan de la historia de los 2 lobos, uno negro y uno blanco. El abuelo le estaba diciendo al niño: dentro de nosotros siempre habrá un lobo negro y un lobo blanco. El lobo negro se refería a la vida de la carne, el pecado, los placeres. Y el lobo blanco se refiere a la vida en el Espíritu. Y le dice: esos 2 lobos siempre están luchando al interior de la persona. Y el niño le dice: ¿y cuál va a ganar, abuelo? Y el abuelo le dice: el que esté más fuerte. El que esté más fuerte siempre va a ganar. En otras palabras, o nosotros vivimos la vida en el Espíritu, desarrollando el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son los 9 componentes del fruto del Espíritu. O estamos viviendo en las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, pleitos, hilas, contiendas, disensiones, herejías, envidia, borracheras, todo lo que nos dice de las obras de la carne. Si dentro de nosotros hay esa lucha del lobo negro y el lobo blanco, ¿cuál va a ganar? Al que más alimentemos. El que más alimentemos. Alimentamos el Espíritu con ayuno, con oración, con lectura de la palabra, con obediencia, con vida de iglesia, y nos convertimos en personas fuertes que nada nos va a derribar. Amén. O alimentamos la obra de la carne viendo películas, dejando que nuestros ojos se vayan tras la maldad, o la carnalidad con la ira, con el enojo, con las disensiones, con los conflictos, con todo esto. Y hermanos, vamos a terminar en la carne. Vamos a terminar perdidos. Y esto es lo que Dios nunca quiere. Ahora, estas 5 cosas, estas 5 hipótesis sobre las cuales podría haber actuado el hijo que se fue de la casa, puede afectarnos a nosotros. Los conflictos con hermanos, las envidias, lo aburrido de pronto de cumplir reglas. Todo esto puede afectar. De pronto la invitación de los amigos, la invitación de los placeres. Pero lo importante de todo esto, hay algo interesante en todo esto, y es que
algún momento de la vida aquel perdido reflexionó y dijo, y hay una parte interesante que dice, y volviendo en sí, escuchen bien, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No tenía una herencia. ¿Qué la hizo? ¿En qué la malgastó? Ahora estaba aguantando hambre bajo esclavitud, no bajo libertad. Pero la palabra, la frase que me llama la atención es volviendo en sí. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que salir de la casa, que dejar al Padre, es comparado con perder el juicio, con perder la razón, con estar en un estado de inconsciencia. Porque cuando se vuelve en sí, es volver a la razón. Volver en sí se usa para expresar que alguien recuperó la conciencia, que alguien recuperó sus facultades después de un desmayo, o la pérdida de la cordura, o la pérdida del sentido. En otras palabras, es una locura dejar la casa del Padre. Es una locura haber estado y disfrutado de los bienestares de la iglesia, del Señor, de la Biblia, de los bienestares que el Señor puede dar, y salir y decir: dejo a Dios, dejo la casa, dejo al Padre. Es una locura. Por eso hay que volver en sí. Volver en sí. Y cuando volvemos en sí, cuando reflexionamos, decimos: tenemos que volver. Y eso es lo hermoso del Padre. No podemos contar ya la actitud del Padre, pero el Padre siempre espera por su Hijo perdido. El Padre siempre espera que nosotros vayamos. Es el motivo que nos sacó de la casa del Padre, que regresemos al Padre. Y eso Él siempre lo está anhelando y está dispuesto a hacer fiesta cuando su Hijo vuelve. Fíjense que aquí se está refiriendo a uno que dejó la casa, no a cualquiera, a uno que dejó la casa. Yo sé que algunos dirán: he estado firme tantos años y me he mantenido ahí en la casa del Padre. Yo hoy quiero decirles una frase que dijo el apóstol Pablo a los Corintios: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Grandes predicadores han caído. Grandes hermanos de hermoso testimonio han caído porque han descuidado su conexión, su vida con Dios. Termino con esa frase: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Perdidos, vuelvan a casa. Algunos pueden estar perdidos en la casa. Los hijos de Elí se perdieron en el templo. Qué dolor, ¿no? Sirviendo en el templo se perdieron. Pero hoy, si hay algunas cosas que nos invitan a reflexionar, a recuperar la conciencia, a recuperar las facultades, que podamos decirle: Padre, no quiero perderme, estoy ante ti, quiero estar firme. Levántese, por favor. Vamos a orar al Señor. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Señor. Levanta tus manos al cielo y evalúa tu vida, tu relación con el Señor. Siempre nosotros tendremos falta de Jesús. Siempre estaremos nosotros pidiéndole a Dios que nos ayude. Este Lucas 15 nos habla de la oveja perdida.
Y en la oveja perdida dice la Biblia que el pastor perdió una de 100. Y eso significa que perdió el 1%. Luego habla de la moneda perdida. Y de 10 perdió una. Perdió el 10%. Pero luego habla del hijo perdido. De 2 pierde uno. Perdió el 50%. Pérdidas. Pérdidas. Los que se van a quedar ahorita al ayuno, en el siguiente mensaje voy a hablar recuperando lo perdido. Recuperando lo perdido, hablando de la moneda perdida. ¿Estás aún perdiendo bendiciones de Dios por acciones de carnalidad? Perdiéndose de grandes milagros por falta de fe. Dios es tan misericordioso que sigue dándonos el sol sobre vanos, sobre buenos, derramando la lluvia sobre buenos, sobre malos, bendiciéndonos a pesar de todo lo que somos. Pero aquí está el Señor para bendecirte, para amarte, para abrazarte, para decirte bienvenido en cualquier momento que quieras venir. Tú eres bienvenido, hijo, tú eres bienvenida, hija. Te amamos, Señor, te bendecimos. Si hay asuntos de carnalidad, si te dejas llevar por la ira, por el enojo, si está en tu boca la mentira, ese es uno de los pecados más difíciles de combatir en la iglesia, porque la mentira en algún momento se hace como un pecado tan suave, tan laxo. Pero la Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si hay conflictos no arreglados entre hermanos allí en el hogar, todo esto nos lleva a decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana.